grabar. Bien. Y vamos a ampliar acá la pantalla. Perfecto. Bueno. Lo último que habíamos charlado, habíamos empezado a ver un poquito las células procariotas, ¿sí? Que, bueno, en este caso habíamos dicho que esto es una foto, no es una célula real, es una foto dibujada, pero yo la elegí, representa una bacteria porque es la que tiene como todos los componentes para explicar, ¿no? O sea, tiene todas las partes. Y cada vez que hablen en el grupo, ok, perfecto. Entonces habíamos visto que tenía una parte por fuera, que sería esta celeste que tiene estos pelitos, ¿sí? Esta parte Sería por una afuera, cápsula. que sería la cápsula exactamente, dijimos que se podía llamar cápsula, cápside o vaina, es lo mismo, son todos nombres para lo mismo, que por lo general las bacterias que eran patógenas, las que causaban enfermedades, tenían esa cubierta, justamente porque les daba esa protección extra y las hacía mucho más difíciles de matar. No significa que las que no causan enfermedades no las tengan, pero sí que la gran mayoría que las que sí causan enfermedades tienen. Y obviamente es la capa más externa de todas, y es como difusa, es una especie como de mucilaginosa, así como un moco, ¿no? O sea, no tiene un límite bien establecido. Acá, bueno, en el dibujo le hicieron así porque sí, pero no es como difusa. Una membrana más interna, que es esta que está como de color naranja o marrón, no sé bien qué color es, está por adentro. Es lo que se conocía como pared celular. En el caso de las bacterias o de las células procariotas, siempre está presente, siempre. Y estaba presente también en algunas otras células, como la célula de las plantas, ¿sí? La célula animal no está presente. Y la función es darle rigidez a la bacteria. Habíamos dicho, es como una pared de una casa, ¿no? Que mantiene todo en su lugar, le mantiene la forma, la mantiene rígida. Bueno, esto es lo mismo, esta pared le da esa rigidez y hace que la célula tenga la forma que tiene, ¿sí? Se mantenga todo en su lugar. Habíamos dicho que en el caso de las bacterias se podían clasificar en dos grupos distintos, las que se llamaban gram positivas y las gram negativas. Y esto tenía que ver con que Gram, un científico, creó un tipo de coloración que permitía justamente colorear esta pared celular. Si la pared se coloreaba, eran gram positivas, y si no se coloreaba, eran gram negativas. Esto es una forma de clasificación, como todas las que hay, ¿sí? Para poder diferenciar a las bacterias. Por lo general, las bacterias gram positivas tienen la pared más gruesa que las gram negativas, que es más finita, y por lo general las gram positivas son patógenas, la gran mayoría, aunque también de las gram negativas también hay patógenas, ¿no? O sea, siempre estamos hablando a líneas generales, pero no es que todas, ¿no? O ninguna, digamos la mayoría. Y la capa que está un poquito más interna, que está como de color amarillo, era la membrana plasmática, ¿sí? En este caso la membrana plasmática tiene la característica, está presente en todas las células de todos los seres vivos, y tiene la característica de ser semipermeable, es decir, de ser como una red o como una malla por donde atraviesan diferentes sustancias, ya sea que entren a la célula o que salgan de la célula, ¿sí? Pueden ser... Profe, sí, me escucho. pregunta, ¿todas las células tienen esos pelitos o no sé cómo qué Ahora son? vamos, la fimbria, ahora vamos con esa. Ya en la próxima diapo, pero termino el concepto este de la pared, de la membrana. Un segundito. Esto de que sea semipermeable, que permite el ingreso o el egreso, ¿qué es eso? El ingreso o el egreso de las sustancias significa que pueden atravesarla para un lado o para el otro desde átomos, que es la unidad más pequeñita, moléculas, diferentes tipos de sustancias, ¿sí? No otras células, obviamente, pero sí esas sustancias. Bien. Tengan en cuenta que cada vez que escriben en el chat yo tengo que abrir esto porque si no, no se va la pantallita arriba. Les aviso porque voy a estar así como... Bien, esto...
Ahí está, bueno, siguen escribiendo en idioma raro. Lo que la compañera mencionó, ¿sí? Son las fimbrias y los pili, ¿sí? Son como prolongaciones de esta capa, que es la cápsula, son prolongaciones. Acá tenemos lo que significa, ¿no? Son modificadores de la membrana plasmática que atraviesan la pared y la cápsula y salen al exterior. Algunas de estas prolongaciones pueden provenir de la membrana, otras provienen de la pared y otras provienen de la cápsula. Eso depende de la célula, ¿sí? En ¿Todas este la caso, tienen? no todas la tienen, no todas la tienen. Depende de la bacteria, algunas la tienen, otras no. Algunas tienen forma redonda, otras tienen forma ovalada, ¿sí? Eso es súper variable, súper. De hecho, hay algunas células eucariotas que pueden llegar a tener fimbrias y pilis, ¿sí? Puede ser también. Por lo general está asociada a las bacterias, por lo general, pero pueden presentarla a otro tipo de células. Así que es muy variable. Pero son prolongaciones, ¿no? Es como si uno estirara un brazo, que es la prolongación de mi cuerpo. Bueno, esto es lo mismo. Y lo que hace es ayudar al intercambio genético entre las células, ¿sí? O sea, estas fimbrias o pilis se adhieren, se unen, se acercan a otras fimbrias y pilis de otras células para intercambiar material genético, o sea, intercambiar información genética. Y a veces ayudan al movimiento, ¿no? Porque esas fibras y pilis se están moviendo permanentemente y como quizás están en un medio acuoso, por lo general, ¿no? Es como si fueran pequeñas patitas nadando, digamos, y ayuda a que la célula se mueva. Otra estructura que ayuda a que las células se muevan es el flagelo, que es esta que está acá, más larga, es como esa colita de ratón que está más larga. Es la única estructura por ahora que se conoce de las células que puede girar en 360 grados, o sea, es como la hélice de un helicóptero, ¿sí? No solamente en un solo plano, sino en todos lados. O sea, puede moverse para todos lados, como una colita de un ratoncito. No todas las bacterias algunos tienen dos flagelos que nacen de acá, uno para el otro tiene un flagelo que nace acá y nace otro de acá arriba, algunos directamente no tienen flagelo, también es súper variable y depende mucho de la célula, ¿sí? Acá yo puse solo uno por célula, pero en realidad cuando yo saqué esta información se pensaba eso, hoy por hoy se cree que hay más de uno, es muy poco común, pero puede pasar. Y lo que hace es permitir la natación activa de las bacterias. O sea, si yo quiero ir hacia la derecha, voy a mover mi flagelo del lado izquierdo justamente para que me sirva como un propulsor, ¿no? Y avanzar hacia el lado derecho. Si yo quiero cambiar de rumbo y de pronto girar, tengo que poner el flagelo en cierta posición para que me permita girar, ¿sí? Es como un ¿Sirve timón. para moverse? Exacto, le sirve a la bacteria para poder moverse. Esa es la función. Es como si fuera un motorcito, un timón que tiene la célula, que depende para dónde lo oriente, la célula se va a direccionar para un lado o para el otro. ¿Sí? Esa es la función que tiene el flagelo. La diferencia entre flagelo, fimbrias y pili, por lo general esos tres nombres es porque tienen diferentes longitudes. Fíjense que el flagelo es mucho más largo, y la fimbria es como un tamaño mediano y el pili es más chiquitito. ¿Sí? Acá, bueno, no está bien dibujada la diferencia entre fimbrias y pili, parecen todos que son del mismo largo, pero en realidad esa sería como la diferencia, ¿no? En cuanto al tamaño, en cuanto a lo largo, más o menos. Bien, vemos entonces el citoplasma y vemos si hay dudas. Profe, Sí. una pregunta. ¿Las Sí. eucariotas son las que no tienen esa capa protectora o la que las moldea? No, las células eucariotas son las que tienen núcleo. ¿Sí? Ahora estamos viendo Ok. todas las características que estoy mencionando son de las células procariotas, que son las bacterias, las que no tienen núcleo. Lo que pasa es que hay algunas cosas que sí se comparten con las células eucariotas. Por ejemplo, la membrana plasmática, la pared, los ribosomas,
el citoplasma, ¿sí? Los flagelos, esas se pueden compartir también, están presentes en las células eucariotas. Claro. O sea, yo empiezo a hablar de características de las células porque tengo que empezar por algún lado, ¿no? Y la bacteria procariota es la que menos Profe. cantidad tiene, por eso arrancamos por acá. Sí. Ok. Dice Ana que tiene 5% de batería y que no se puede unir. Ok, no hay problema. Después mira la clase cuando la subamos. No hay problema. Ahí leí el mensaje. No pasa nada. Bien, el citoplasma. El citoplasma es todo esto que está de color rosa. ¿Ven que hay como un rosa o un violetita clarito? Todo eso es citoplasma. Está en toda la célula el citoplasma. Es todo continuo, es acuoso, ¿sí? Es como una especie como de agua o de contenido así similar al agua. Es en donde están todas las organelas, ¿sí? Y yo en este caso tengo ADN de la célula, va a estar ahí, si tengo los ribosomas van a estar ahí, los plásmidos. ¿Qué tienen? ¿Cómo? El, Como, el citoplasma contiene las organelas, ¿no? Las organelas se les llaman a los ribosomas, los plásmidos. Ahora vamos a ver bien qué significa, pero es como yo le dijera lo siguiente. Yo tengo una pileta, ¿sí? Una pileta de natación o cualquier tipo, una pelopincho, la bañera de la casa, cualquiera. Y yo la lleno con agua y le tiro patitos de goma, un montón de patitos de goma. Bueno, toda la pileta en sí, todo lo que rodea la pileta es la membrana plasmática. Todo el agua que yo le puse a la pileta, que la llené, es el citoplasma. Y cada uno de los patitos de goma son las organelas. O sea, los patitos de goma van a estar ahí flotando, ¿no? Por el citoplasma, ¿ok? Y la membrana, que en este caso es como las paredes de la pileta, van a contener para que ese agua no se salga, ¿sí? Esa es la función que tiene. Y acá la membrana plasmática hace lo mismo. Contiene el citoplasma para que el citoplasma no se salga de sus límites, digamos. Esa sería más o menos una analogía, ¿no? Con sus limitaciones. Pero bueno, cada uno de los patitos de goma es una organela diferente, ¿no? Hay algunos que serán ribosomas, otros serán plásmidos, otros patitos serán mitocondrias, otros serán lisosomas, ya los vamos a ver. Pero es importante entender que cada una de esas organelas está flotando o está contenida en ese líquido que es el citoplasma, ¿sí? Lo mismo el núcleo de la célula en el caso de las células eucariotas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Hasta el momento no, profe. Ok, bien. Acá desactivé el audio del compañero que está hablando en idiomas raros. Bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Ahora, genial, ¿no? Estábamos como hablando de las células procariotas, genial. Pero ahora, cuando nos vamos a meter a hablar un poquito de las células acá hay algo que no aclaré. Por ejemplo, estructuras como el nucleoide es a lo que se refiere cuando habla de material genético, es este fideíto súper largo, ¿sí? Es el material genético de la célula, la composición genética de la célula, en este caso se llama nucleoide, o puede llamarse cromosoma bacteriano, ¿sí? Si la célula es una bacteria. Obviamente está en el citoplasma, porque no hay núcleo, acá no hay un núcleo que lo contenga, ¿no? Está en el citoplasma ahí bailando por el citoplasma. Estas estructuras, los ribosomas, lo vamos a ver bien desarrollado cuando veamos las células eucariotas en un ratito, así que lo vamos a ver bien ahí. Y esto que se llama plásmido no lo vamos a estudiar en detalle porque se relaciona con la parte reproductiva de la célula, ¿sí? Cuando la bacteria se va a reproducir, ahí es donde interviene el plásmido, pero bueno, nosotros no estamos viendo reproducción de bacterias, así que lo nombramos, pero lo dejamos un poco ahí. Si a uno le interesa, obviamente después podemos charlar sobre esto, pero por ahora avanzamos un poquito más. Entonces, las células eucariotas, ¿sí? Se cree que las primeras células que aparecieron sobre la Tierra, más o menos tienen 3.500 millones de años.
Pero obviamente que las primeras que aparecieron fueron células procariotas, sin núcleo, bacterias como la que acabamos de ver. Se cree que las primeras células que tuvieron núcleo aparecieron hace 2.000 millones de años. O sea que en esos 1.500 millones de años que hay de diferencia, el planeta Tierra estaba colonizado solamente por bacterias, ¿sí? Por células procariotas. Cuando aparecen las células eucariotas, significa que las células se complejizaron, adquirieron nuevas características que permitieron que con el correr de los miles y miles y miles de años aparecieran las formas de vida como las conocemos hoy en día, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, todos los animales, todas las plantas, los hongos, la gran mayoría, ¿sí? O sea, todo muy lindo, pero entonces, ¿cómo surgieron las células eucariotas? Porque yo les hablé de fechas, pero nada más, ¿sí? Bueno, ¿cómo surgieron? Antes de ponernos a hablar, lo vamos a ver en otro Power más adelante, pero ya les adelanto que surgieron gracias... Profe, Sí, ¿las células se evolucionan? sí, claro. Acá está el Bueno, ejemplo claro. De una célula procariota a una eucariota hay una evolución. Evolución, o sea, nosotros no vimos el concepto de evolución, lo van a ver en segundo, pero En no, historia lo vimos, profe. bueno, vieron, claro, En historia hemos hablado mucho de eso. claro, pero es como que lo vieron como muy simple capaz, ¿no? Claro, Claro, muy sí, simple. lo van a ver más complejo en segundo O y sea, tipo, que todo ser vivo tiene que evolucionar para seguir sobreviviendo y adaptarse tipo a las nuevas circunstancias que tenga su ambiente, pues. perfecto. Eso es evolución, eso es evolución. Pero siempre tenemos que pensar el concepto de evolución como un cambio. A veces puede ser que ese cambio sea positivo y a veces no. Obviamente que si yo comparo el mamut con el elefante que tenemos hoy en nuestros días, ese cambio obviamente fue positivo porque el mamut dejó de existir y el elefante sigue existiendo, ¿no? O sea, los cambios que se dieron en esa especie fueron favorables, se adaptó a la naturaleza y como que pudo sobrevivir, digamos, esa especie, ¿no? Pero siempre tengamos en cuenta que cuando hablamos de evolución, hablamos de cambio. Porque en el caso de las bacterias, procariotas y eucariotas, si hablamos solo el concepto de evolución como algo que cambió y que fue mejor, las células procariotas, las bacterias tendrían que haber desaparecido, porque las células eucariotas son mejores en teoría, son más complejas, ¿no? Tienen más propiedades, pueden generar nuevos profe, seres vivos. Espera, ya cierro este concepto un segundito. Entonces, si seguimos esta línea, las células procariotas tendrían que haber muerto, extinguido, y sin embargo hoy encontramos bacterias, y en una gran cantidad. Entonces, tenemos que pensar siempre la evolución como un cambio. O sea, acá se cambiaron las células procariotas, adquirieron nuevas características, se modificaron y generaron las células eucariotas. Pero las dos convivieron y siguen conviviendo hasta nuestros días. ¿Sí? Así que en el concepto de evolución, en este caso de las células, se produjeron esos cambios que se perpetuaron a lo largo de las generaciones hasta nuestros días, ¿ok? Hasta nuestro tiempo. Ahora sí, Emi, escucho. perdón por interrumpir, No, pero tranqui. ya me fui re del tema, pero ¿cuándo aparecieron las células con núcleo? Las células eucariotas, el primer fósil que se encontró de célula eucariota fue hace más o menos 2.000 millones de años atrás. O sea, de acá tenés que contar 2.000 millones de años hacia atrás y se cree que ahí aparecieron las células eucariotas. Todo esto son teorías, nadie sabe si fue así. Se cree eso porque en los fósiles que se encontraron, que se les hicieron estudios y se cree que tienen 2.000 millones de años, se encontró un fósil de una célula eucariota, ¿no? Entonces, si se le hace estudio a esa roca en donde está ese fósil y saltan los estudios que la roca tiene 2.000 millones de años, ¿qué dijeron los científicos? Bueno, si esta roca tiene 2.000 millones de años y se encontró un fósil de una célula eucariotas, porque hace 2.000 millones de años existían las células eucariotas. O sea, lo lógico, ¿no? No quiere decir que dentro de 15 años o 100 años o lo que sea, o mañana, aparezca una roca con una célula eucariota de hace 2.500 millones de años. Entonces tenemos que cambiar el power y en vez de 2.000 le ponemos 2.500. ¿Sí?
Eso es muy variable. Todos estos datos que yo les estoy comentando son... Mirta es más vieja, sí es cierto, Mirta es más vieja que eso. La reina Isabel también, la de Inglaterra. Pero es cierto que todos estos datos que yo les estoy contando son datos que se fueron recopilando con todos estos años y no significa que mañana aparezcan datos nuevos. Ojo, esto va cambiando día a día. La ciencia no es estática, va cambiando. ¿Sí? Así que eso, nada, lo tenemos también siempre en cuenta. ¿Alguna duda o pregunta de esto que hablamos un poquito sobre evolución? Pone la canción de Mirta. Ay, Mirta. Profe, entonces una célula eucariota es como la evolución de otras células. Exacto, sí, se cree que una evolucionó de otra. La célula eucariota evolucionó a la procariota. Evolucionó a partir de una teoría que se llama... Sí, exacto, como un Digimon, como un Pokémon. Se cree que la teoría por la cual evolucionaron se llama teoría endosimbiótica. Lo vamos a ver, pero en el siguiente Power, ¿sí? Lo dejo en stand-by hasta después. Así no perdemos el hilo y seguimos viendo las células, ¿sí? O está más adelante en este Power, no me acuerdo la verdad, pero bueno. Ahora se nos corta, así que les pido que se vuelvan a unir, por favor. Así que bien, sí. Así que vamos a estudiar esto así de forma comparativa entre la célula animal y la célula vegetal. Bien, las características que están acá en el medio son las que se comparten tanto de la célula animal como de la célula vegetal, ¿sí? Y las que están por acá abajo son solo de las células animales, y las que están acá de costadito son solo de las células vegetales. Eso es lo que representaría esta imagen, ¿sí? Esta es una de las 2 millones de fotos que hay en Google, así que si esta no les gusta mucho, pueden buscar porque hay 1000 más, ¿ok? O sea, tranquilamente. Lo primero que tenemos que observar en las células, en este caso ya ir diferenciando la célula animal y vegetal, es la forma. La célula animal tiene forma redonda, ¿sí? Es redonda la gran mayoría. Y las células vegetales no son redondas. Las células vegetales tienen paredes bien definidas, ¿sí? O sea, están como bien marcadas, y por lo general son células con forma poliédrica, o sea, forman figuras geométricas, ¿sí? Está el círculo que forma, la esfera que forma el animal, la célula animal también es una figura geométrica, pero no tiene lados, ¿sí? En el caso de la célula vegetal, sí. ¿Se acuerdan que en el Power anterior, cuando vimos lo del microscopio, vimos las células del corcho, de las células del corcho, y decían que eran como celdas medias cuadradas o algo similar? Bueno, eso porque eran células vegetales, ¿sí? O sea, esta que se ve acá. Esa es la primera célula fundamental. Si estuviéramos en clases normales, sin pandemia, y pudiéramos ir al laboratorio, veríamos las células animales y las vegetales, y esta diferencia se ve claramente, ¿sí? Se ve de forma muy clara. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, justamente como las células vegetales tienen pared celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vimos recién, la pared celular en las bacterias? Esa pared le da esa forma típica, ¿sí? Poliédrica, de lados, ¿sí? Eso es lo que marca que la célula tenga esa forma. Bien, algunas cosas que ya habíamos mencionado es el citoplasma, ¿sí? Fíjense, el citoplasma está presente, es el medio acuoso en las células vegetales y es el medio acuoso en las células animales también. Otra cosa que habíamos mencionado es la membrana plasmática. En el caso de la célula vegetal, la membrana plasmática está todo por afuera, obviamente porque no tiene pared, y en el caso de la célula vegetal está por dentro de la membrana, de la pared, perdón. ¿Sí? Como la capita por dentro, porque por afuera está la pared, ¿sí? Ahora, eso es lo que más o menos nombramos que recién. Pero vamos a desarrollar todos estos conceptos un poquitito más. Por ejemplo, acá, la pared celular. Ya la estuvimos charlando, pero lo recordamos. Dijimos que era una membrana rígida, fuerte, ¿sí? Que está por fuera de las células, en este caso por fuera de la
de la célula vegetal. Esta membrana tiene como unos poritos, acá no están dibujados, pero tiene como unos poros que permite que se conecte una célula con la otra, que se puedan comunicar entre sí. Le da soporte a la célula, le da forma, y permite que se intercambie contenidos con las células de al lado, obviamente. Y está presente en las células de las plantas y de los hongos, pero no en las células animales. Nunca vamos a encontrar pared celular en las células animales, jamás, ¿sí? Esa es otra diferencia que es muy importante. Porque si yo les pongo una imagen para completar, ¿sí? Y les digo, díganme si es célula animal o vegetal, ustedes qué tienen que fijarse. Primero la forma, y después la pared. Si tiene pared, automáticamente es vegetal. O será de un hongo, ¿no? Pero animal no es, estoy 100% seguro. ¿Ok? Así que fíjense que acá, en este dibujo de la célula vegetal, la pared está bien marcada, la forma que le da, ¿sí? Poliédrica, y está por fuera, es la capa más por fuera que encontramos en las células de las plantas y de los hongos. Por dentro, esta capita, que en este caso es blanca, ¿sí? Que está por dentro, es la membrana plasmática. En este caso es esta capa que está acá, ¿sí? Esto es como si cortáramos acá, tic, la pared, ¿sí? Para mostrar lo espesa que es la pared. Podríamos estudiarla más en detalle. La pared está compuesta por 3 subcapas, y cómo está compuesta cada capa, pero no importa, no. Para lo que a nosotros nos interesa, que es conocer los componentes de la célula, no nos vamos a meter tan en detalle, ¿no? Pero tiene su complejidad cada estructura, no es así de sencillo. Pero bueno, eso es más o menos para ver la pared. La membrana plasmática, ¿sí? Que acá lo indicamos, es esta que está acá abajo, es una membrana que dijimos que recubre a la célula, ¿no? Como la membrana que recubre la pileta, ¿sí? Que hicimos el ejemplo. Esta es una membrana flexible, no es rígida como la pared. Esta es flexible, ¿no? Se puede mover, tiene un cierto movimiento. Dijimos que tenía la característica de ser semipermeable, es decir, permitía el ingreso, o sea, hacia adentro de la célula o de la célula hacia afuera, de determinada sustancia. Puede ser agua, pueden ser átomos de hidrógeno, de carbono, dióxido de carbono, ¿sí? Que es un gas, glucosa, sodio, potasio, cualquier cosa, cualquier sustancia puede ingresar. Incluso obviamente las sustancias como el tabaco o el alcohol, o de diferentes drogas. No piensen siempre que atraviesan cosas buenas, ¿no? También cosas malas. Si nosotros pudiéramos agarrar un pedacito de esa membrana, lo cortamos y lo miramos a un microscopio, vemos esto que está acá. Obvio que esto es un dibujo, pero sí se observó que son así, y a partir de eso se hizo este dibujo, ¿no? Está compuesta por 2 capas de algo que se llama fosfolípidos. Es un lípido, el fosfolípido, los lípidos ya lo vimos. Los fosfolípidos son como unas estructuras que están compuestas por una cabecita, eso se llama cabecita, y una colita que es doble, dos cordoncitos que conforman la colita, ¿sí? Los fosfolípidos están puestos así. La cabecita del fosfolípido siempre está hacia afuera, y las coletas están hacia adentro, ¿ok? Fíjense en esta imagen de acá. Las cabecitas están hacia afuera y las colitas hacia adentro, ¿sí? Y del otro lado, lo mismo. Hacen como un sándwich, ¿ok? Por eso se llama bicapa lipídica, porque forman 2 capas, la capa de arriba y la capa de abajo, ¿sí? Esta disposición de los lípidos, de los fosfolípidos, es así por lo siguiente. Estas cabecitas son hidrofílicas. O sea, hidro hace referencia a agua o a medio acuoso, sustancia acuosa. Y fílica, ¿sí? Hace referencia a filial, a familia, ¿no? Como algo cercano, algo que yo tengo afinidad. Ahora, las colitas son hidrofóbicas, hidro de agua, y fóbicas, ¿qué es la fobia? Algo que yo rechazo, que yo repelo, que no me gusta, que no quiero tener contacto, ¿sí? Justamente es porque por
este sector y por este sector de la membrana, o sea, por fuera de la célula o por dentro de la célula, encontramos sustancias acuosas, ¿no? Por fuera de la célula es el medio acuoso en donde vive la célula, y por dentro de la célula estaba el citoplasma, que dijimos que era acuoso. Claro, entonces, si yo pongo una sustancia que rechaza el agua, como la colita del fosfolípido, justamente, si la está rechazando es porque no quiere tener contacto con el agua, entonces se me va a producir un lío ahí de fosfolípidos, estarían todos desorganizados. Y si yo estoy diciendo que forma una membrana, es porque esos fosfolípidos están organizados de cierta forma como para formar esa capa que conforma la membrana. Entonces, lo que la naturaleza postuló y se sigue manteniendo hoy en día, es justamente que la parte que tiene afinidad por el agua, que es la cabecita del fosfolípido, esté en contacto con el agua. Y las colitas que no tienen afinidad con el agua estén hacia adentro como protegidas, por así decirlo. Y obviamente que evolutivamente la naturaleza propuso que existieran dos capas, una capa por arriba y una capa por abajo, ¿sí? Con las colitas hacia adentro. Eso es lo que se llama bicapa lipídica o de fosfolípidos, ¿sí? Bicapa porque son dos capas, obviamente. Entre medio de todas esas capas hay macromoléculas como las que ya vimos, ¿no? Proteínas, que son estas rosas, que por lo general van desde una capa hasta la otra de fosfolípidos, la atraviesan, ¿sí? Fíjense acá, si yo levanto, me queda como el huequito donde estaba la proteína, ¿sí? Estas se llaman proteínas integrales, porque integran toda la membrana. Hay otros tipos de proteínas, estas son glicoproteínas, solamente se encuentran en la parte de arriba, ¿sí? O glucoproteínas, estas no atraviesan, sí. Perdón, pero ¿lo podés explicar de vuelta? ¿Todo de nuevo otra vez? No, lo de... ¿Los fosfolípidos? Sí. Bien, genial. Si yo estudio el fosfolípido solo, así tal cual, saco un fosfolípido y lo estudio, voy a ver que está compuesta por dos partes. Una parte que se llama cabecita, que son estas bolitas de color azul, y estas bolitas terminan en dos colitas, ¿sí? Dos extensiones que son como colitas. Si yo analizo esa estructura del fosfolípido, voy a ver lo siguiente. Yo analizo la cabecita, voy a ver que una de las características que tiene es que si yo la pongo en un medio acuoso, o sea, si yo las meto en agua, por así decirlo, va a estar todo bien, ¿no? La cabeza va a estar ahí, la cabecita del fosfolípido, va a estar bien, no le va a pasar nada, no va a tener un comportamiento extraño, ni nada por el estilo. Cuando los científicos hicieron esa experiencia, dijeron, ok, entonces la cabecita del fosfolípido está todo bien, puede estar en contacto con el agua porque no le pasa nada. Le vamos a poner que tiene la característica de ser hidrofílica. O sea, hidro viene de agua, y fílica hace referencia a algo que tiene afinidad, ¿no? Algo que es familiar, algo que está bien, ¿no? Como que es amigable, por así decirlo. Ahora vamos a probar con las colitas de los fosfolípidos. Bueno, metieron las colitas en el agua y vieron que las colitas como que no se pegaban. ¿Vieron como el agua y el aceite? Que yo las quiero unir y no se unen nunca. Bueno, así pasa con las colitas de los fosfolípidos. Lo cual es lógico, ¿no? Un lípido que dijimos que era una grasa o un aceite, ¿no? ¿Y qué pasa con el aceite y con el agua? No se unen nunca. Entonces es lógico que si los dos son lípidos, ¿no? El fosfolípido tenga una parte que rechace el agua, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que pasaba con esas colitas? Esas colitas no se podían unir en el agua, no tenían contacto con el agua, obviamente por sus características químicas, ¿sí? Entonces, los científicos dijeron, bueno, esta parte del fosfolípido, que no puede estar en contacto con el agua, la vamos a llamar hidrofóbica, ¿sí? O sea, hidro de agua, y fóbica hace referencia a fobia, ¿no? Yo le tengo fobia a los gusanos, la profe le tiene fobia a los gusanos. Yo veo un gusano y salgo corriendo, literal, quiero prender fuego a la casa. Entonces, mi mamá llora cuando ve un gusano, te lo juro. ¿viste?
Tal cual, eso es una fobia, es como algo un rechazo enorme a algo, ¿no? Entonces, claro, esta colita, el fosfolipio, le tenía un rechazo total al agua. Entonces le vamos a poner, si tiene rechazo al agua, hidrofóbica, ¿sí? Bien, entonces establecimos las características que tienen los fosfolípidos. Una cabecita hidrofílica y una colita hidrofóbica. Ahora, si ya sabemos que las membranas de la célula está compuesta por fosfolípidos, porque ya eso lo sabían los científicos, ¿cómo puede ser que pueda formar una membrana, ¿no? Si está en contacto con agua permanentemente. Porque ustedes piensen lo siguiente, las células de nuestro cuerpo tienen que estar hidratadas, tienen que estar como lubricadas, por así decirlo. Y eso es porque siempre están en un medio acuoso, ¿sí? No piensen solamente en, no sé, las células que están en contacto con agua en nuestro cuerpo. Todas las células, la de la piel también, por ejemplo, ¿sí? Aunque parezca que no, existen glándulas que largan sustancias acuosas en nuestra piel para que las células siempre estén protegidas por ese agua. Porque si se secan, la célula, chao, murió, ¿sí? Entonces, por fuera de la célula hay agua, hay algo acuoso. Pero por dentro de la célula también, porque se acuerdan que habíamos dicho que el citoplasma era la parte acuosa, era como si yo en la pileta le pusiera agua, ¿sí? Eso es el citoplasma. Entonces, claro, si la membrana plasmática está en contacto con la parte de adentro de la célula, que es el citoplasma y tiene agua, y también con la parte de afuera, que es el medio acuoso en donde vive la célula, que tiene agua, ¿cómo puede ser, cómo se pueden poner estos fosfolípidos para que al estar en contacto con el agua, tanto de adentro como de afuera de la célula, no se rechacen? Bueno, lo único que se les ocurrió plantear a los científicos es que la membrana plasmática estaba compuesta por dos capas y que la parte del fosfolípido que es amigable con el agua esté hacia afuera, ¿sí? Porque esta capa de fosfolípidos, ¿no? Que está hacia afuera, está en contacto con el medio acuoso de la célula, con la parte de afuera de la célula, y esta capita, esta cabecita que es afín al agua, es amigable con el agua, y está en contacto con la parte de adentro de la célula, ¿sí? Es decir, con el citoplasma, que también es acuoso. Fue el único modelo que se les ocurrió, ¿sí? Este modelo se llama modelo de mosaico fluido. Esta estructura así, esta fotito así tal cual, ¿sí? Mosaico porque están todos los fosfolípidos uno al ladito del otro formando como los mosaicos de la calle, ¿vieron que están todas perfectas puestas? Uno al ladito del otro. Bueno, justo lo de la vereda no, pero lo de la casa, por ejemplo, ¿no? Y fluidos porque se mueve. Esa membrana es una membrana que se mueve, ¿sí? Tiene movimiento, no es rígida como la pared. Entonces, claro, esos fosfolípidos se van moviendo, pero nunca jamás la colita del fosfolípido va a estar en contacto con el agua. Entonces, porque no puede, porque la rechaza, ¿sí? Entonces el único modelo que se les ocurrió es es que las cabecitas estén hacia afuera, ¿sí? Y las colitas estén protegidas hacia adentro. Cuando los científicos propusieron este modelo, no existían grandes avances como para poder observarlo en un microscopio. Cuando se creó el microscopio electrónico y pudieron observar una célula en el microscopio electrónico, se dieron cuenta de que el modelo era así, era tal cual ellos lo habían pensado, ¿sí? En la naturaleza pasa esto tal cual. Las cabecitas que son afines al agua están por fuera, o sea, en contacto con el agua, y las colitas que no son afines al agua, que son fóbicas al agua, están hacia adentro, protegidas por las cabecitas. ¿Sí? Así es como funciona. Pero además, o sea, ¿quedó ahí más o menos más claro, un poquito más claro? Sé que es difícil porque encima ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Pero bueno, podemos buscar videos, si quieren yo me comprometo a buscar videos para que muestran más claramente esto, ¿sí? Para que sea más fácil de entender. Porque aparte es algo súper, hiper chiquitito, ¿sí? Que nada. Así que prometo buscar videos para que se vea mejor. Ya me lo anoto. Video de membrana. Ok. Bien, Una duda, ¿tienen que sí. estar en contacto con un medio acuoso en el sentido de que
solamente agua o puede ser algún líquido? Es que en realidad es cualquier líquido, no siempre es agua, casi nunca es agua. Se le llama medio acuoso porque uno cuando piensa en agua piensa en algo líquido, ¿no? Por lo general. Por eso se le llama medio Claro. acuoso, pero puede ser agua o puede ser otro tipo de sustancia, ¿sí? Que sea Claro, como similar al agua, ¿ok? Al agua líquida. Pero no siempre es agua, no siempre es agua. Que ¿puede esa ser sangre, profe? Bueno, por ejemplo, la sangre, ¿no? Las células que están en la sangre, que tienen la membrana plasmática, ¿cuál es el medio acuoso en donde están? El plasma, ¿sí? Claro. El plasma sanguíneo. Ahora, que yo digo medio acuoso, no estoy diciendo que en la sangre el plasma es agua, pero el plasma está compuesto por agua, ¿ok? O sea, por lo general el medio acuoso no es agua solamente, pero la sustancia que se llama medio acuoso está compuesta por agua. ¿Sí? Por lo general, por la gran mayoría de las veces. A veces no se debe dar en todos los casos, pero la gran mayoría sí. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro ojo, ¿vieron el globo ocular? O sea, el ojo, lo blanco del ojo. Yo me pudiera sacar el ojo, la bolita que es todo el ojo, y la corto a la mitad, la parto a la mitad, de adentro sale agua, sale un líquido. En realidad ese líquido no es agua, se llama humor vítreo o humor acuoso, ¿sí? Pero si yo analizo ese líquido que sale de adentro del ojo, voy a ver que está compuesto en un porcentaje de agua. ¿Sí? Y otros serán otras cosas, proteínas, otras estructuras. ¿Sí? Bien, lo que también comentamos es que esta membrana celular o membrana plasmática, cualquiera de los dos nombres está bien, también tienen proteínas, ¿sí? Que puede ser que la atraviesen totalmente de un lado hacia el otro, se llaman proteínas integrales, porque justamente integran la membrana, forman la membrana, o pueden ser proteínas que solamente estén en un sector de la membrana, como acá arriba nada más. Esta no atraviesa hasta abajo, ¿sí? Solo está como en esta parte, o abajo puede estar, ¿no? Pero solo en una capa. Ellos llaman glicoproteínas o glucoproteínas, también pueden ser. También tenemos glicolípidos o glucolípidos también, que son estas cadenitas que salen así. Son lípidos, además de los fosfolípidos, que cumplen otra función, ¿sí? Hay otros compuestos como es el colesterol, por ejemplo, ¿sí? Que también es otro lípido, que también está formando parte de la membrana, fíjense, ¿sí? Por lo general también el colesterol no atraviesa de un lado hacia el otro, sino que se queda como en una partecita de la membrana. Hay casi todas las macroproteínas que vimos, hidratos de carbono, un montón, ¿sí? Ok. Hidratos de carbono también, ¿sí? Que forman parte de la membrana, un montón. Ok, ahí está el compañero de silencio. O sea, todas esas macromoléculas que vimos antes, los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas, también forman la membrana, ¿sí? Las forman porque intervienen en diferentes procesos, por ejemplo, como con la comunicación entre células, la recepción de señales, bueno, comunicación, básicamente. Para eso sirven, ¿no? Las proteínas integrales son como túneles, están como agujereadas en el medio, son túneles por los cuales atraviesan sustancias hacia adentro de la célula y hacia afuera, ¿sí? Esas se llaman proteínas canales, porque justamente tienen un canal en el medio por donde pasan las sustancias. Ahora, los átomos, las moléculas de agua, de los gases, ¿por dónde van a atravesar? Bueno, si la sustancia es muy chiquitita, atraviesa por entre los lípidos, ¿sí? Ahora, si las sustancias son más grandes, más complejas, atraviesan por dentro de las proteínas. Pues ¿se acuerdan que dijimos que la membrana justamente permitía el pasaje de algunas sustancias dentro de la célula o por fuera de la célula, ¿sí? Bueno, ¿por dónde pasan esas sustancias? Bueno, a veces se abren paso entre los fosfolípidos o a veces atraviesan las proteínas.
Depende del tamaño de lo que la está atravesando. Si el tamaño es muy chiquitito, como un átomo, puede atravesarla sin problemas. Ahora, si ya es más grande, como una molécula de glucosa, bueno, voy a necesitar otro mecanismo para atravesarlas, ¿no? Por ejemplo, por adentro de una proteína. También depende de la carga eléctrica, ¿no? Hay sustancias que son eléctricamente positivas y otras eléctricamente negativas. Eso también depende. También depende de si pueden atravesarla por medio acuoso o no. Van a tener diferentes mecanismos. No importa, no nos vamos a meter en este tema, pero sepan que por donde entran y salen las células es la semipermeabilidad de la sustancia, no las células. Es por la membrana plasmática y su característica de ser semipermeable. Semi porque permite el paso de ciertas sustancias. Otras no pueden atravesar la membrana nunca. ¿Sí? Depende, va a depender de la célula. Fue mucha información, ya lo sé, pero ¿alguno tiene alguna duda puntual? Más o menos se entendió el proceso. No pretendo que lo sepan al 100%, pero por lo menos que cuando después lo lean de algo se acuerden, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, pero Más sí o se entiende. menos. Ok, más o menos quedó. Bien. Les voy a... Esperen, ya terminamos. Hay un... Necesito que bueno, ahora vamos a dejar de compartir. La clase que viene